acerca de una propuesta que he venido trabajando hace unos años y que el doctor Gómez Mont me ha dado la oportunidad de presentar en coloquios anteriores. Esta plática va a ser el progreso que ha tenido la propuesta de ver la manera de estudiar psicoterapias que escapan a mecanismos de estudio que bajo paradigmas de lo que estamos acostumbrados de manera clásica, en donde observamos un fenómeno, lo descomponemos en sus partes y de las partes obtenemos el entendimiento del fenómeno completo gracias al reduccionismo. Yo no tengo ningún problema con el reduccionismo, al contrario, me parece una herramienta maravillosa con la cual ha avanzado la ciencia muchísimo, solamente que para ciertos fenómenos la propuesta que yo les vengo a hacer es que vale la pena suplementar estas metodologías con otra manera de entender lo que está sucediendo, y la forma más clara en la que he encontrado de transmitir estas ideas es basándome en teoría de los sistemas no lineales y sobre todo en propiedades físicas de la materia compleja. El día de hoy les vengo a proponer que para estudiar un tipo específico de psicoterapias a las que me voy a referir, vale la pena aplicar modelos basados en la teoría de la complejidad. La vez pasada hablamos de que valía la pena hacerlo basado en teoría de sistemas no lineales, y hoy vamos a dar el paso de lo no lineal a lo complejo. Para quienes no están enterados de los antecedentes de lo no lineal, básicamente es comparar sistemas que tienen un procesamiento lineal de lo que está sucediendo para generar sus fenómenos, en los cuales, por ejemplo, este color amarillo resulta de la adición meramente de las propiedades de estos dos círculos rojo y verde. Entonces, si quiero saber de dónde vino el amarillo, puedo hacer una transformación de Fourier y ver las frecuencias del espectro electromagnético y darme cuenta que este color no es mucho más que la combinación, la adición de los espectros de este color y de este color. Y entonces me doy cuenta que hay un proceso en el cual a un sistema se le meten ciertos insumos y se genera una emisión. Y si me interesa esto, o en general, lo puedo estudiar con mecanismos en donde reduzco el fenómeno a sus partes y entiendo muchísimo lo que está sucediendo. Puedo darle categorías, orden, jerarquías. Las psicoterapias que les he planteado en pláticas pasadas que pueden ser modeladas de esta manera son aquellas psicoterapias en donde el foco se centra en el individuo solamente, aislado. El individuo se ve como un emisor, el terapeuta se ve como un emisor activo y el individuo como un receptor pasivo de información, de aprendizaje, en donde los cambios que se dan en estas psicoterapias que tienen esta manera en que se vinculan las dos personas que están involucradas pueden ser modelados por aprendizaje neuronal, principio de Hebb, etcétera. Este es el tipo de terapia. ¿Qué terapias son así? El tipo de terapias a las que estamos acostumbrados normalmente, las terapias tradicionales, que incluso hasta vienen en los memes que compartimos por internet en estos días, en donde se toma a un paciente que va a un lugar, a un paciente que le hace falta algo y va a un lugar donde lo va a ir a conseguir. Este hombre sí lo tiene y se lo va a dar, entonces se va a ir a su casa, lo va a trabajar y luego va a regresar a ver cómo sigue el proceso. Es una descripción de un proceso mecánico, un proceso que se puede descomponer, un proceso técnicamente abordable para estudiarlo y entenderlo. A diferencia, otro tipo de interacciones entre dos personas que están haciendo una psicoterapia genera fenómenos emergentes, y esto se da gracias a que el flujo de la información es multidireccional, dado que la interacción entre las dos personas a través de la intersubjetividad y a través de los afectos es lo que se toma en cuenta, lo cual hace esta interacción, hace una experiencia subjetiva que también es parte del análisis de estas psicoterapias, en la cual el cambio se da por una organización y reorganización de experiencias subjetivas. Y el modelo que he presentado en ocasiones pasadas es que el mecanismo de cambio puede entenderse a través de hipótesis como el procesamiento predictivo, en donde yo genero modelos para entender el mundo, y si esos modelos me sirven suficientemente bien para disminuir la energía libre termodinámica y que yo resista la entropía,
entonces los mantengo. Si no, los actualizo a manera de un procesamiento bayesiano de la información. Entonces infiero qué es lo que me está diciendo esta persona que tengo enfrente, y si mis modelos son suficientemente adaptativos, eso va a derivar en una conducta muchísimo más adaptativa también desde el punto de vista termodinámico, y si no, lo mejor que puedo hacer es ver la manera de actualizar mis modelos para adaptarme a esta interacción intersubjetiva de manera mucho mejor, mucho más funcional. Cuando hablo de fenómenos emergentes, me refiero a una propiedad de los sistemas complejos. Este es un buen ejemplo. No sé si han visto los pájaros que se dan en estas bandadas, de los cuales cuando se están yendo a sus nidos a descansar, generan estas figuras que parece ser un todo hecho de cientos y cientos y cientos de pájaros, en donde un pulso puede ir de aquí hasta aquí sin ningún problema, solamente cambiando la dirección que tiene un pájaro con el otro. Hay ciertas reglas basadas en interacciones locales, sin que haya ningún orden de magnitud superior que está dictando que tienen que hacer todos. Únicamente son las interacciones locales en las cuales emerge un fenómeno que yo no puedo caracterizar solamente viendo qué hace un pájaro. Ese ejemplo está mejor... Está más claro en la ola mexicana, la famosa ola que empezó en el Estadio Azteca en los años 70, me parece, si no me corrigen después, en la cual todos los del público nos paramos en algún momento, nos toca pararnos en algún momento, y entonces nuestras interacciones locales basadas en ciertas reglas, sin que nadie venga y nos diga ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, sino que nada más viendo nuestras interacciones locales basadas en ciertas reglas, emerge un fenómeno que es la ola mexicana, que si yo paso a una de esas personas a mi laboratorio y le digo, párate, siéntate, no voy a poder entender el fenómeno colectivo por sus partes. Entonces, a eso me refiero con un fenómeno con propiedades emergentes. Les voy a proponer que hay ciertas psicoterapias que cumplen con estas características de manejarse en el territorio de las propiedades emergentes intersubjetivas desde el punto de vista afectivo, como la psicoterapia focalizada en la transferencia. No es la única, tengo otros ejemplos, pero esta es la que conozco mejor y desde donde puedo derivar analogías bastante razonables, que ve una interacción entre todos estos procesos afectivos, la experiencia subjetiva de los afectos, los procesos intrapsíquicos cerebrales, qué redes neuronales se están prendiendo mientras yo tengo una experiencia afectiva, y también la conducta, las emociones, la expresión facial, la impulsividad o la no impulsividad. Todo esto es objeto de estudio de la psicoterapia focalizada en la transferencia. No se centra únicamente en conductas ni en procesos intrapsíquicos como proceso de la información, sino que a través de entender la experiencia subjetiva se toma en cuenta que emergen otros fenómenos con retroalimentaciones causales qua sistema dinámico no lineal, para dar una experiencia integrada o desintegrada, adaptativa o maladaptativa en un plano intersubjetivo. Si voy muy rápido es porque tenía la impresión de que había otro horario, entonces puede ser que me esté yendo muy rápido, pero voy a dejar mi correo y me mandan dudas o nos vemos unos minutos antes de que me vaya. Para lograr este cometido, primero tenemos que hablar de qué son los sistemas complejos, de la linealidad, de dónde sale la complejidad, qué propiedades tienen los sistemas complejos, y les voy a hablar de cómo hay personas que están caracterizando todo lo que sucede en el cerebro como si el cerebro fuera lo que sucede en el cerebro, las funciones del cerebro fueran funciones de un sistema complejo con propiedades emergentes. Ver cómo los afectos pueden ser caracterizados como dentro de un sistema complejo y cómo la psicoterapia focalizada en la transferencia está actuando por encima de todo lo que abarca la experiencia afectiva intersubjetiva, interpretándolo de esta manera, aunque no lo dicen explícitamente. Y voy a terminar por concluir hablando de qué tipo de paradigma experimental podemos utilizar para entender estos fenómenos y tener razones científicamente válidas para decir que funcionan, que no funcionan, que pasa algo que me interesa o que no pasa. Entonces, rapidísimo les dije que son los sistemas no lineales, pero no todos los sistemas no lineales van a tener propiedades complejas. Hay algunos sistemas no lineales que el hecho de que tengan bucles de retroalimentación causal genera procesamientos, expansiones, crecimientos, transmisiones exponenciales. Entonces,
alguna de estas relaciones exponenciales que tienen dentro de sus resultados genera unas distribuciones de probabilidad. Aquí ya estamos en el terreno de la probabilidad, de qué probabilidad espero de ver esta magnitud de esta variable que me interesa. Generan distribuciones de probabilidad muy peculiares, muy interesantes, que se dice que siguen leyes de potencia o distribuciones de Pareto o reglas de Zipf. No todos los fenómenos que siguen leyes de potencia son complejos. Aquí ya entramos al terreno de la complejidad, donde vemos fenómenos emergentes en mecanismos de criticalidad, voy a explicar qué es eso, que generan leyes de potencia en sistemas no lineales. Y sobre todo nos va a interesar fenómenos de criticalidad autoorganizada. Todo esto va a quedar clarísimo ahorita que pasen las diapositivas. Primero vamos a hablar de lo exponencial, ya se los adelanté. De repente algunos sistemas tienen interacciones y estos bucles de retroalimentación causal generan expansiones, comunicaciones, crecimientos exponenciales, como esta colonia de estos organismos unicelulares, que el hecho de estarse reproduciendo de la manera que lo hace genera que en 6 días haya una explotación en el número de individuos en la población, gracias a que estos bucles de retroalimentación causal, lejos de quedarse en esta dinámica lineal, se expanden. Las relaciones exponenciales que nos interesan son aquellas que siguen leyes de potencia, en donde mientras crece la muestra, la distribución de probabilidad de encontrar algo varía en relación al tamaño de la muestra, pero siguiendo específicamente esta relación donde la probabilidad de X es igual a una constante de normalización y en relación a la inversa de un exponente en el que está creciendo X. Entonces, eso da una distribución de probabilidad totalmente distinta a una distribución estocástica, que me daría una curva, aquí en una campana de Gauss, en donde yo tengo un promedio específico hacia y desde donde las mediciones deben de llegar para que yo diga que son normales. Y aquí no aparece esto, sino que aparecen estas distribuciones que se llaman de cola larga, en donde los elementos de las cosas que estoy midiendo, cuando lo paso a una escala logarítmica para ver en órdenes de magnitud cómo se están distribuyendo a grandes escalas, veo que la escala en log-log, en espacio log-log, es prácticamente una línea recta, lo cual está diciendo que la probabilidad de encontrar cosas aquí de tamaño pequeño y de tamaño enorme, en realidad está distribuida de manera bastante uniforme, muy distinta a lo que esperaríamos en una distribución al azar. ¿Qué cosas tienen este tipo de distribuciones? ¿Cuántas veces aparecen ciertas palabras, todas las palabras en un idioma, español, inglés, portugués, el que ustedes quieran? La distribución de los tamaños de las ciudades en algún país, la distribución de las magnitudes de los sismos, el hecho de que yo tenga un sismo de 4 puntos, pongan ustedes que hayamos tenido uno de 4.1 en la mañana y no nos hayamos dado cuenta. Mañana no nos sorprendería que tuviéramos uno de 5 o de 3 o de 7, esperemos que no, pero nada más diríamos, es que así es el sistema, no es como que esperaríamos que hay un punto promedio específico donde todo esto tiene que funcionar de una manera predeterminada. Sí hay un determinismo, pero es un determinismo con unos grados de libertad tan altos que prácticamente son sistemas caóticos, aunque sea un caos determinista. Las avalanchas, cómo se distribuyen los tamaños, las frecuencias, las magnitudes de las avalanchas, así funcionan. Pero pues no diríamos que estos son fenómenos que nos están haciendo analogías interesantes con lo que queremos. Entonces tenemos que ver qué más tienen estos fenómenos que nos interesan. Tienen momentos atípicos, quiere decir que el promedio, la distribución estándar va variando. Mientras yo aumento la muestra, mi promedio se va moviendo de lugar. Mis distribuciones estándar no me sirven para nada. No tengo un momento típico que me pueda decir, mira, esta es la escala del sistema. La estatura quizás sí. Entonces yo puedo decir, mira, la escala del sistema del ser humano con respecto a su estatura es de promedio 1,70. Hay más chiquitos y hay más grandes, pero son rarísimos y generalmente los chiquitos y los grandes no funcionan tan bien, porque hay una escala característica. En estos fenómenos no hay una escala característica. Es más, se encuentra que
hay una invarianza de escala. A los órdenes de magnitud que uno vaya, ve fenómenos que son copias, son réplicas a distintos tamaños del mismo fenómeno. Entonces, cuando eso se da en estructuras geométricas, lo conocemos como fractales, como ustedes pueden ver que esta hoja de lecho está hecha de hojitas de lechitos, que al mismo tiempo está hecho de hojititas de lechititos, y si nos vamos cada vez más chiquitito y más chiquitito y más chiquitito, vamos a ver esta distribución fractal, esta invarianza de propiedades a distintas escalas, y también hay invarianza de escala funcional, como esta coliflor que está súper padre según yo, que es como esta figura de pino, que está hecha de figuras de pinitos y pinitititos, y así nos vamos a distintos órdenes de escala. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una distribución de probabilidad siga leyes de potencia? Un montón de cosas, se pueden adicionar exponentes, puede haber caminatas aleatorias, pero lo que nos va a interesar a nosotros es un mecanismo que genera distribuciones en leyes de potencia que Perbach le llamó criticalidad. Criticalidad basándose en un experimento del ferromagnetismo en donde la propiedad ferromagnética de algún metal tiene que ver con su temperatura. A temperaturas bajas el metal se configura a la menor energía posible, siguiendo la segunda ley de la termodinámica, y entonces tiene la propiedad ferromagnética. Si yo aumento la temperatura, se pierde la propiedad ferromagnética porque le estoy metiendo energía a ese sistema, y entonces lo que hacía que este magneto, haz de cuenta que este es un magneto y estos son los espines que nos interesan. Si todos los espines ven para un lado, hay magnetismo para el norte o para el sur. Entonces, si aumento la temperatura, estas interacciones de vecinos cercanos que generan la propiedad del magnetismo se pierde por tanta energía. Entonces, si estoy en un estado ferromagnético, puedo decir que hay mucho orden en este sistema, y si muevo la interacción de sus vecinos lo va a regresar hacia donde estaba y se va a mantener el orden. Si lo llevo a temperaturas altas, hay tanta energía que las interacciones de vecinos cercanos no son suficientes y el sistema empieza a ser caótico, pero ahora sí caótico indeterminado, ¿no? Sí, estocástico prácticamente. Entonces, lo que se han dado cuenta personas que trabajan en esta área como Perbach es que hay una temperatura específica a la cual esta caracterización de los espines magnéticos tiene propiedades bien interesantes. Un ejemplo es la propiedad de covarianza. Yo puedo decir, vamos a medir la covarianza. Entonces, en este punto yo le voy a poner I, y a le voy a poner J, y yo quiero ver cómo covarían este J con este I, y entonces veo el promedio de I y el promedio de J, y le resto la medición que yo tengo, y al multiplicarla tengo cuánto están correlacionados I con J. Entonces, en fenómenos con mucho orden, lo que puedo ver es que hay mucha mucha coordinación entre los espines y muy poquita fluctuación. El sistema siempre está correlacionado de la misma manera. Y a temperaturas altas, al contrario, tengo muchísimas fluctuaciones, pero no tengo tanta coordinación entre los espines. Entonces, estas dos configuraciones dan una covarianza baja, porque fíjense cómo está construida la fórmula, de manera que aquí y aquí ambas tienen que ser positivas. Tanto las fluctuaciones como las cooperaciones entre espines tienen que ser positivas, y el único estado que me lo daría es uno en donde tanto las fluctuaciones como la coordinación es positiva, y eso solo se da en una temperatura específica que va variando de metal a metal, en donde este fenómeno de orden y desorden llega a un punto intermedio donde empiezan a darse propiedades complejas emergentes, como cuál. Este es un modelo en el cual yo le pongo que la correlación solamente sea de vecinos cercanos, y eso es lo que veo cuando lo mido. Pero en esta temperatura me doy cuenta que este spin puede estar correlacionado con 5, 10, 15, incluso si la cuadrícula es infinita, a distancias infinitas. Entonces, las propiedades de y por separado solamente me dicen, oye, deberían de correlacionarse a 1 o a 2, si tú quieres, pero
estoy viendo propiedades distintas a una temperatura específica. Las propiedades de los elementos por separado no me están hablando de la propiedad que estoy viendo en el conjunto, donde este se puede conectar con este y hasta más, como los pajaritos, como el pulso de los pajaritos. Entonces, a esto me puedo referir como que veo una propiedad emergente aquí. Esto que estoy viendo no estaba en mi modelo, yo no lo puse en mi modelo y emergió de un punto crítico específico. Entonces, si pasamos esto a un modelo de Ising, que es básicamente cambiar esto por cuadros blancos y cuadros negros, tenemos imágenes como esta, en donde estamos yendo de una temperatura alta a una temperatura baja. Los negros son norte, los blancos son sur, y entonces, si yo aquí, ven cómo hay unos píxeles chiquititos que cambian de color, es el experimento que yo les dije, vamos a cambiar el píxel aquí y vamos a ver cómo se comporta el sistema. Recordemos, temperaturas bajas, todo el sistema regresa a esa espina donde estaba. A la configuración de menor energía. A temperaturas muy altas, ese spin se sigue variando por todos lados, como todos sus vecinos, pero a una temperatura específica. Esto, si lo dejamos correr, va a hacer que toda la cuadrícula esté negra o blanca, pero empieza con mucha varianza y llega a un punto en donde se generan estas figuras como ameboides. Empieza, si lo dejamos en esa temperatura específica, en esa temperatura crítica, vamos a ver correlaciones sumamente interesantes entre los espines de este magneto. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué nos interesa esto? Porque aquí es donde muchas personas hacen la hipótesis que emergen los fenómenos complejos. Por ejemplo, la sensibilidad a condiciones iniciales, que en otros campos se llama efecto mariposa. Yo muevo un spin y no sé qué va a pasar con el sistema. Hay un montón de lugares a donde puede llegar mi sistema. No es un punto fijo, es una zona de atracción a donde se puede ir ese sistema y se dan estas propiedades que estoy mostrando en este GIF, donde existe este fenómeno de invarianza de escala que estábamos diciendo. Si ustedes ven las 4 cuadrículas por separado y miden sus propiedades, se van a dar cuenta que son propiedades idénticas. Pero resulta que esta es un espacio de esta, este es un espacio de esta y este es un espacio de esta. Entonces, fíjense cómo a todas las escalas el sistema tiene propiedades iguales. Eso es un fractal. Y aquí estamos viendo un fractal funcional de correlaciones de espines. Entonces, si pasamos eso, si ya no hablamos de magnetos y hablamos de cerebro, ya no estamos hablando de norte-sur, sino estamos hablando de disparos neuronales prendidos o apagados. Entonces, vale la pena hacer este trabajo de decir, mira, están padrísimos los sistemas complejos, pero resulta que hay ciertos sistemas que se van al punto de criticalidad por sí solos. Al metal lo tengo que llevar al punto crítico con la temperatura, pero hay sistemas que están ahí parados en el borde del caos todo el tiempo y ahí es donde funcionan mejor. Y hay gente que está diciendo el cerebro está ahí parado todo el tiempo y si no está ahí, no funciona tan bien como debería de funcionar. Entonces, estos fenómenos se llaman de transición de fase, donde se pasa del orden a mucha variabilidad. Y aquí está el punto crítico, donde, por ejemplo, aquí están viendo la distancia de correlación, y aquí es poquita, y aquí se dispara muchísimo. Y si esto estuviera con mediciones infinitas, esto cada vez se va haciendo más angosto y más alto. Entonces tengo correlaciones infinitas. Y ese látiz que vimos, esa cuadrícula que vimos en la diapositiva pasada, tendrá unos 3000 píxeles, pero imagínense un cerebro con un montón más de neuronas comunicándose y que pueden comunicarse a distancias incluso inimaginadas por otros modelos. Y por esos modelos no solo imaginadas, sino comprensibles. Entonces, fuera del punto crítico, dice esta hipótesis, cuando el cerebro está muy ordenado, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué querría decir? ¿Que todas las neuronas están prendidas al mismo tiempo o todas las neuronas están apagadas al mismo tiempo? El cerebro en vigilia, que es el que nos interesa en una psicoterapia por lo menos, cuando no estás haciendo hipnosis o nada de eso, intersubjetivo, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Cómo estás? Entonces, cuando hay mucho orden,
el cerebro no funciona como nosotros esperaríamos en estas psicoterapias. Se puede ir al orden cuando estamos en fases de sueño no REM, cuando hay epilepsia, todas están prendidas al mismo tiempo, o cuando hay muerte cerebral. Hay mucha variabilidad, nos vamos a este lado cuando hay algún tipo de epilepsia, por ejemplo, o intoxicaciones por neurotoxinas. No hay nada de correlación. Entonces, si vemos al cerebro como un sistema autoorganizado en este punto crítico por sí solo, vemos que en este punto es donde alcanza la mejor funcionalidad en términos, desde el punto de vista termodinámico. Se queda en el estado de menor energía posible. Y funcional, porque podría irse al orden que es menos energía, pero entonces no funciona. Pero son sistemas que se quedan en este punto crítico y ahí es donde funcionan. ¿Qué emerge en este punto? Propiedades que tienen que ver con la comunicación entre neuronas, como Bex y Plenz en el 2003 generaron esta idea de avalanchas neuronales, porque como son sistemas parecidos a las avalanchas, donde son distribuciones en leyes de potencia, invarianza de escala, dijeron, mira, pues algo similar pasa en el cerebro, son como avalanchas neuronales. En fenómenos de memoria, en fenómenos sensoriales y en fenómenos de poder computacional que ejerce el cerebro bajo ciertos estímulos. Les voy a hablar rapidísimo del sensorial, por ejemplo. Esto se llama rango dinámico, el hecho de que podamos entrar a un cuarto muy claro, donde nos invaden una cantidad de fotones impresionantes y podemos ajustar la vista y ver cosas. Y después podemos irnos a un cuarto súper oscuro donde el orden de magnitud de los estímulos disminuye muchísimo y también podemos ver cosas. Entonces, ese rango dinámico, este estudio demostró que si el cerebro está en un estado subcrítico, muchos estímulos van a colapsar a uno. Y uno diría, eso me sirve perfectamente para este cuarto, porque me estoy enterando de un montón de cosas, pero yo solo quiero dar cuenta de una. Y en el supercrítico serviría para este oscuro, ¿no? Porque estoy viendo bien poquitas cosas, es una emisión con un montón de respuestas, pero el problema es que si se queda aquí, ya no me sirve para acá. Si se queda aquí, ya no me sirve para acá. Y entonces estos autores encontraron que cuando el cerebro está en un punto crítico, hay una suerte de isomorfismo entre lo que recibo cuando lo recibo y cómo tengo la experiencia sensorial. Me llegan 3, veo 3, me llegan 9, veo 9, me llegan 27,000, veo 27,000. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hace el cerebro para tener un rango dinámico que funciona igual, invariantemente, a órdenes de magnitud tan distintos? Y la respuesta que ellos están proponiendo es, bueno, pues es que está funcionando en un punto crítico y ese es un fenómeno emergente. Entonces, memoria, computación, sensorio, pero ¿qué pasa con los afectos? No hay nada de los afectos, por lo menos hasta este momento que yo estoy haciendo la investigación, pero podemos intuir que los afectos se pueden comportar de esa manera. ¿Por qué? Porque si estamos midiendo eventos afectivos, pongan ustedes que nos vamos, acuérdense, afecto quiere decir experiencia subjetiva, procesos intrapsíquicos, humor, emociones, la sensación que tengo cuando estoy llegando a un lugar, todo, no solamente estar contento y sentir felicidad y generar una sonrisa, no solo las emociones, todos los fenómenos afectivos, pues tienen momentos atípicos, así como no tiene sentido que yo diga, oye, ¿cuál es la medición promedio de la magnitud sísmica en los terremotos de la Ciudad de México? No hay promedios, los promedios varían. Mientras más va pasando el tiempo, más es la varianza que da la sensación de que es un fenómeno estocástico, pero no lo es un fenómeno determinístico que sigue leyes de potencia. Entonces, tampoco tiene tanto sentido de que yo le pregunte a alguien, oye, más o menos cómo es tu emoción promedio, me va a decir cuándo, en qué momento, en qué parte de mi vida, mientras va pasando el tiempo, más atipicidad hay en promedios, desviaciones estándares, etcétera. Esto de 80-20 quiere decir que en estas distribuciones de cola larga, la gran mayoría de los eventos se dan aquí, el 80%, y eso es concurrente con los afectos. Si nos centramos, por ejemplo, nada más en las emociones, pues tomemos un día, hagamos un corte de un día arbitrario. Entonces, en un día, la gran mayoría de las emociones que tenemos, pues son de intensidad no muy grande, y de repente sí podemos tener emociones muy intensas.
Entonces también se está comportando de esta forma. En otro aspecto que tiene que ver con la organización de la experiencia subjetiva en términos afectivos, podemos ver que si el sistema está demasiado organizado, no voy a poder adaptarme de manera tan funcional, voy a tener mucha rigidez. Y la propuesta es pensar que si no sea eso lo que nos están diciendo los antes llamados clúster C de la personalidad del Manual Diagnóstico y Estadístico, o las neurosis, personas que son muy rígidas, muy poco adaptativas, muy poco creativas y que sufren mucho y tienen mucha ansiedad. ¿No será que están organizados en un punto subcrítico? Y por el otro lado, fenómenos de muchísima variabilidad en la experiencia subjetiva desde términos afectivos, como por ejemplo fenómenos de desintegración del self que se da en trastorno limítrofe de la personalidad, trastornos psicóticos de la personalidad o incluso trastornos afectivos y trastornos psicóticos, pero que aquí, como estamos hablando específicamente de la organización de la experiencia subjetiva en términos afectivos, me restringo a personalidad nada más y preguntarnos, ¿no será eso lo que nos están diciendo cuando nos dicen, es que es del clúster A o del clúster B? Nos están diciendo, este sistema está configurado para organizarse en un punto súper crítico, caótico, demasiado variable y no es adaptativo y sufren y se la pasan terrible. ¿De dónde puede venir algo que fundamente esta intuición? No nos podemos quedar nada más en intuiciones, salud. Lewis en el 2009 propone que los afectos, en general, él habla de personalidad, humor, emociones. Estos son 3 escalas temporales. Él dice, esto es de toda la vida, esto es de periodos de la vida y esto es de momento a momento. Entonces, hay una autoorganización, una invarianza de escala funcional en estas 3 escalas funcionales, a estas. Entonces, de esta emerge el humor, del humor emergen las emociones. La personalidad que tengo hoy, el humor que tengo hoy, va a derivar en que yo tenga ciertas emociones el día de hoy de manera más probable, por lo menos probable. No estamos aquí hablando de nada previamente establecido. Y hay una retroalimentación causal, porque también si yo tengo cierta personalidad y cierto humor de estar muy irritado, probablemente mis emociones de ese día vayan a ser tendientes hacia la irritabilidad, el enojo, pero si empiezo a interactuar con mi pareja, con mis amigos y mis emociones se van a otro lado y resulta que es un día maravilloso, pues muy probablemente mi humor cambie. Está más difícil que mi personalidad cambie, pero sí hay cierta retroalimentación causal. Si eso se queda y se queda y se queda y se queda, probablemente hasta mi personalidad pueda cambiar. Y ese es el principio bajo el que funcionan, pretendo demostrar, ciertas psicoterapias en donde tienes que ir 2 veces a ver a tu terapeuta y el cambio se va a ver como en 2 años y medio, pero que no puede ser de otra forma porque estamos a un nivel complejo de propiedades emergentes. Otros fundamentos teóricos vienen de la filosofía enactivista, sobre todo tesis de la autopoiesis afectiva, que por primera vez mencionaron Maturana y Varela en 1980, en donde caracterizaron la cognición como un sistema autopoiético. Ellos hablaron de la cognición, pero Giovanna Colombetti ahora está diciendo, espérame, también hay que meter los afectos y ahorita les digo cómo. Un sistema autopoiético es uno en el que sus interacciones locales generan fenómenos emergentes que le permiten diferenciarse de su entorno. Ezequiel Di Paolo en el 2005 dice, sí, claro que sí, vamos a adoptar la idea de los sistemas autopoiéticos y vamos a ver cómo esto se puede suplementar, o Di Paolo y Hutto y muchas otras personas dicen, incluso podría ir en vez del paradigma cognitivo que tenemos actualmente. Yo no sé si me iría, yo creo que no tengo suficiente información para decantarme de un lado o del otro, si es suplementar o reemplazar, pero por lo menos les vengo a contar que es una idea muy interesante en donde este paradigma está entendiendo un sistema que está generando sentido de sus interacciones, está generando normatividad, interactuando con cosas que le generan importancia o no. Así es como voy haciendo particiones en el mundo. Esto se basa en la filosofía de Hans Jonas. Son sistemas, dice Di Paolo, autónomos. Su propio régimen es el que da sus funciones y lo diferencia del medio. Claro que es un sistema autónomo abierto que interactúa con el medio, pero no es lo mismo que el medio.
bajo esta idea son adaptables gracias a que son sistemas precarios. Son sistemas que si los dejas así nada más, se van perdiendo, se van desintegrando, se van yendo hacia la entropía. Entonces tienen que agarrar energía del medio y perder energía ellos para mantenerse en este punto en el que funcionan. Hasta este momento Di Paolo no hablaba del punto crítico, pero es un pasito lógico. Colombetti dice, todo esto que ustedes están diciendo, dense cuenta cómo habla de un fenómeno inherentemente afectivo. Este sense-making, este sentido que hacemos, la importancia de la que hablaba Jonas, es una importancia afectiva, no afectivo de decir emotivo, emocional, sino afectivo desde el latín afficio, que es afectar, influye. Yo estoy viendo cómo me afectan las cosas, en qué términos, y bajo esos términos veo quién soy yo y quiénes son los otros y cómo me comporto. El mundo físico adquiere significado afectivo, yo adquiero significado afectivo en ese mundo. Se incorpora lo físico a lo subjetivo, como decía Merleau-Ponty, y también se puede dar redes causales, bucles de retroalimentación causal y emergentismo. La psicoterapia focalizada en la transferencia funciona a ese nivel. No solamente en la teoría en la que se basa, que dice, fíjate en la organización de la personalidad, a este nivel, al nivel de la personalidad, que diría Lewis, al nivel de la experiencia subjetiva, que diría Merleau-Ponty, Husserl, Colombetti, etc. Lo que está organizando la experiencia de quién soy yo y quiénes son los otros son los afectos. Esa es mi organización de la personalidad y desde ahí puedes ver los procesos intrapsíquicos y las conductas que te interesan. Hazle caso a todo, pero que este sea tu eje conductor. El diagnóstico se da también en este sentido, esto que hablábamos. Sí, ya esta es la penúltima. La difusión de la identidad genera desorden y caos, como se da en ciertas organizaciones limítrofes o psicóticas de la personalidad, según la teoría, y por el otro lado, muchísima rigidez, organizaciones neuróticas según la teoría, y en un punto crítico se da este pico donde tengo un eje conductor, pero que ese eje conductor no es rígido, me permite variar, me permite adaptarme, me permite hacer con el terapeuta que está rastreando mi afecto aquí y ahora, mientras yo estoy haciendo asociación libre y él está neutro, observando en dónde estoy, con el hecho de que yo vaya una y otra vez, todos estos fenómenos de los que ya hablamos bajo este entendido van a generar modelos cada vez más adaptativos que incluso me sirven en funciones termodinámicas. Como conclusión, solamente quiero mostrar ciertos paradigmas experimentales que están centrados en este tipo de entendimiento. Aquí, si se toman en cuenta el emergentismo y los sistemas dinámicos, se puede pasar de la fenomenología, el experimento, a la teoría. Antes no le hacíamos tanto caso a la fenomenología, no sabíamos dónde ponerla. Les quiero proponer que este puede ser un buen lugar. Lo intersubjetivo no tiene que ser nada más psicoterapeuta y paciente, pueden ser estas tribus africanas que nos estaba mostrando Yuri, pueden ser nosotros ahora en este momento. La intersubjetividad es un fenómeno generalizado en los seres humanos. ¿Y qué paradigmas experimentales pueden funcionar? Análisis del discurso, caminatas aleatorias, que son otro tipo que ya no me va a dar tiempo de hablar. Solamente les voy a decir rapidísimo, modelos basados en agentes. Este es un sujeto, este es otro sujeto, su cerebro, su cuerpo y su contexto ambiental. Y aquí veo caracterizaciones de modelos basados en agentes que me llevan a esta transición de fase, donde yo puedo entender muchísimo más, suplementando a metodologías reduccionistas. Muchísimas gracias.